Richard Dawkins es quizás el ateo más famoso del mundo y ha escrito numerosos libros criticando al cristianismo y argumentando por qué el cristianismo es básicamente un cáncer para la sociedad, según lo que él dice. En su libro El espejismo de Dios, Richard afirma que quizás hay algunas preguntas genuinamente profundas y significativas que estarán más allá del alcance de la ciencia por siempre. Pero si la ciencia no puede responder a algunas preguntas fundamentales, ¿qué le hace pensar a alguien que la religión sí puede? Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Esta definitivamente es una cita poderosa. Y no lo digo sarcásticamente, de verdad que no. Esta cita tiene un poder retórico muy fuerte y la verdad es que no me extraña. El estilo de escritura de Richard Dawkins es que nos dice que es muy buen escritor y él propone ilustraciones que realmente tocan fibras importantes en sus lectores y eso es bueno para comunicar sus ideas. De hecho, primero parece que Richard Dawkins está asumiendo una postura humilde y razonable al reconocer que la ciencia no puede explicarlo todo. Y esto le da fuerza a su punto siguiente, que es que si una persona que es razonable nos está diciendo que no hay razón para pensar que la religión pueda contestar esas preguntas, bueno, podemos concluir entonces que definitivamente debe ser porque no hay ninguna razón para pensar eso. Incluso la cita es poderosa porque va más allá. Hace ver como que si alguien pensara que la religión puede responder a esas preguntas que la ciencia no puede contestar, es solamente alguien iluso y absurdo y que no sabe usar su razón correctamente. ¿Es esto así? ¿Tiene acaso Richard Dawkins razón? La verdad es que esta frase, a pesar de ser retóricamente muy buena, porque toca fibras sensibles, racionalmente queda debiendo y mucho. Pero antes de explicar por qué, es necesario explicar algo antes para evitar un malentendido. Y es que en muchos círculos cristianos, cuando se escucha la palabra religión, se piensa en algo malo, ¿verdad? Se piensa en legalismo y no puedo dejar de recordar la famosa frase cliché que usamos muchas veces y es de que Jesús es relación y no religión, ¿verdad? Y aunque yo entiendo lo que la frase quiere decir y estoy de acuerdo con lo que quiere comunicar, realmente se basa en un mal entendimiento de lo que significa la palabra religión. Esta frase está haciendo un contraste entre la religiosidad y el legalismo y la relación de la que el cristianismo habla verdaderamente. Y esa es una distinción muy buena y que debemos hacer, pero francamente eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este caso. En este momento estamos hablando de la religión como un sistema de creencias, de fe y prácticas religiosas. Y bajo esa definición, el cristianismo ciertamente es una religión, porque es un sistema de creencias, fe y prácticas religiosas. Así como lo es el Islam, el hinduismo, el judaísmo y muchas otras más. Estamos hablando de un sistema de creencias por ahorita. Por supuesto, a pesar de que todos esos que mencioné, todos esos ejemplos sean sistemas de creencias, no significa de que todos esos describan el mundo adecuadamente en su totalidad. Porque esa es justamente la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Pero el punto acá es que si uno invoca esta frase, este eslogan de Jesús es relación, no religión, en este contexto de esta cita, es sencillamente no comprender de qué estamos hablando. Ahora, teniendo esto en claro, ¿por qué esta frase de Dawkins tiene fuerza retórica pero muy poca fuerza lógica? Veámoslo así. Partamos del hecho de que la idea es describir la realidad correctamente, que nuestros pensamientos describan la realidad tal como es. Esa debería ser nuestra meta. Nosotros no queremos vivir engañados, no queremos vivir creyendo una mentira. Pero teniendo eso como referencia, ¿qué es lo que Dawkins nos está diciendo en la cita? Él acepta claramente que su sistema falla. Él acepta que la ciencia no puede explicarlo todo. Él acepta que hay preguntas profundamente genuinas, significativas, que están más allá del alcance de la ciencia. Y en un podcast pasado, de hecho, estuve hablando de esto, por si alguien quiere ver algunas razones de por qué la ciencia no puede explicarlo todo. Hay por lo menos 5 categorías de cosas que las ciencias naturales no pueden explicar, como las verdades matemáticas, es decir, la matemática en sí, verdades metafísicas, como que hay otras mentes más allá de la mía, de que el universo no fue creado hace 5 minutos y tengo recuerdos implantados, verdades éticas o aquello que es bueno o bello y hasta el método científico en sí mismo.
No me voy a devolver a explicar todo esto porque nuevamente ya lo hice en un podcast pasado, de hecho hace 2 episodios. Pueden escuchar todas las razones ahí. Pero el punto aquí es que Richard Dawkins en este caso, en este punto particular, tiene razón. Hay cosas que la ciencia no puede explicar y no es porque le hace falta más tiempo para desarrollarse, no es porque estamos en ese camino, es porque simplemente hay cosas que están más allá del campo de estudio de la ciencia. Pero entonces, dado que Richard Dawkins acepta que su sistema no es suficiente para explicar estas preguntas más profundas y significativas de la humanidad, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la alternativa que él nos da? Bueno, la verdad es que no nos da ninguna alternativa. Solamente él se queja diciendo que la religión tampoco lo puede hacer. Eso no es ningún avance para explicar la realidad. Eso es como cuando una mamá está regañando a un hijo que los descubrieron haciendo algo que no tuvo que hacer y su respuesta es sencillamente decir, sí, pero es que mi hermano también hizo algo que no debía hacer. Esto es exactamente lo que Dawkins está haciendo. Eso no quita el hecho de que él mismo hizo algo que no debía hacer. Así que incluso si Richard Dawkins tiene razón en que no hay religión que pueda explicar la realidad, yo no creo eso, pero aunque eso fuera cierto, eso no significa de que él mismo haya avanzado en algo, en su proyecto, en su meta de explicar la realidad. Y esa es la poca sustancia que esta cita con gran retórica nos deja. La verdad es solo una queja de que dice yo no puedo explicar la realidad, pero pretendo solucionar eso al afirmar que la otra persona tampoco lo puede hacer. Y por si fuera poco, podemos tomar el reto que lanza Richard Dawkins y responderlo. Hay muchas razones para fundamentar por qué la religión, y aquí hablo específicamente del cristianismo, puede responder esas preguntas adecuadamente. Para empezar, describe el universo correctamente. Describe el universo como creado, como algo que existe, pero no debería existir necesariamente. Y por lo tanto concluye que el universo es nuevamente creado y la razón de su existencia se encuentra más allá del universo. Describe al ser humano correctamente. Vemos que el ser humano es capaz de los mejores bienes, pero también es capaz de los males más atroces. Y el cristianismo describe esa dualidad correctamente. Nos habla que somos creados a imagen de Dios y semejanza a Él, pero también nos describe que hemos pecado y que ocupamos redención. El cristianismo describe a las sociedades correctamente. Nos muestra que las personas que viven según la ética sexual de Jesús y son personas comprometidas con su fe y lo que Él enseña, no los que son nominales, no los que hablan de la boca para afuera nada más, sino aquellos que están genuinamente comprometidos con su fe. Ellos forman las sociedades que tienen las mejores estadísticas en todas las áreas, virtualmente hablando. Y para ilustrar esto, solamente responde esa pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Sería el mundo mejor si todo el mundo viviera según la ética sexual de Jesús? ¿Sería el mundo mejor o peor? Creo que no hay duda de que sería un mundo mejor. No habría madres solteras, no habrían hijos con padres ausentes, no habría infidelidad, tendríamos relaciones comprometidas y muchas cosas más. Así que el cristianismo describe nuestras vidas correctamente y provee los medios para alcanzar aquellas cosas que buscamos verdaderamente. Además también nos habla del mundo alrededor nuestro y nos provee el mejor fundamento para explorar el mundo y hacer ciencia, que nuevamente puedes volverte al podcast anterior para ver por qué digo esto. ¿Te has topado con frases impactantes en contra de tu fe que te dejaron en shock y sin respuesta? La solución no es callar, es prepararte. Por eso armé una lista de libros sobre apologética, lógica y fe cristiana que te ayudarán a detectar errores disfrazados de sabiduría. Entra a diegofalles.com/recomendados y encontrá títulos ordenados por tema y elegí con confianza, sin tener que navegar entre blogs aleatorios o consejos de inteligencia artificial con la teología de Mark Zuckerberg. No dejes ataques sin respuesta y ve a diegofalles.com/recomendados. El cristianismo no es una fe ciega. Tiene fundamentos racionales, históricos, filosóficos. La resurrección de Jesús, por ejemplo, no es una sola creencia ciega, sino un evento que puede investigarse históricamente. Y si es verdadera, y lo es, entonces significa que Jesús tiene la autoridad para hablar de la vida, de la muerte, de lo que está más allá, de quiénes somos nosotros como seres humanos y un montón de cosas más.
Y Dios existe, por lo tanto, también este creador personal, inteligente y bueno existe. Y entonces podemos saber de que Él nos puede decir por qué estamos acá, responde la pregunta del propósito. Puede decir que Él nos puede revelar lo que está bien y lo que está mal, no solamente lo que funciona o no, y eso responde la pregunta de moralidad. Puede explicarnos el sentido del sufrimiento, de la muerte y darnos una esperanza firme más allá de esta vida y muchas cosas más, pero creo que con esto ya el punto queda claro. No solamente Dawkins afirma que otro sistema falla en lo mismo que su sistema falla, pretendiendo que eso es un gran avance en el proyecto de explicar la realidad, sino que en realidad está equivocado y la religión cumple, el cristianismo en particular, cumple justamente en el punto en que su propio sistema falla. Vemos que a pesar de ser retóricamente poderoso, le falta sustancia y bastante al argumento. Y esto es porque realmente la cita no interactúa con la evidencia, sino solamente está dirigida a denigrar y ridiculizar. Como dicen por ahí, cuando los argumentos acaban, los insultos comienzan. Esta es una cita emocionalmente poderosa, pero intelectualmente le falta mucho. Acá te paso un dato curioso, y es que los que ven el video hasta el final, se suscriben y comentan, tienden a tener opiniones más inteligentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí lo digo yo.